Y vamos a hablar de las oraciones litúrgicas que la Iglesia tiene. Por ejemplo, tiene esta: sal, alma cristiana de este mundo, en el nombre de Dios Padre omnipotente que te creó. Si sale, sale de un lugar, ¿no? Es el cuerpo, la composición del cuerpo y el alma. Que al salir tu alma del cuerpo vengan a su encuentro los espléndidos coros de los ángeles. Venid santos de Dios, apresuraos ángeles del Señor, recibid su alma y ofrecedla en la presencia del Altísimo. Oh Dios, de quien es propio el compadecerse y perdonar, te suplicamos humildemente por el alma de tu siervo, a quien has mandado salir hoy de este mundo. La razón teológica, bueno, ya la fuimos explicando, La explicación filosófica y teológica de la muerte es muy sencilla. El alma, que es la forma sustancial del cuerpo, le da a éste la vida. El cuerpo depende intrínsecamente del alma para existir, para su existencia. Al producirse la separación de ese principio vital, el alma, el cuerpo se convierte automáticamente en cadáver. Se desprende cuando el cuerpo se desorganiza por alguna causa. Así se deshace el compuesto humano. El hombre muere y su cuerpo deja de ser humano, para convertirse, por la nueva forma cadavérica, en un conglomerado de elementos múltiples, biológicos y químicos, cuyo proceso de descomposición comenzará inmediatamente hasta reducirse a polvo. El alma humana, como forma subsistente que es, continúa viviendo, aunque con otra clase de actividades, al estar separada. Como ya vimos, el comportamiento del alma separada, que lo vamos a ver después también cada vez que veamos las cosas que siguen. El hombre, propiamente hablando, ha dejado de existir. Ya no es el hombre, es el alma por un lado del hombre y su cuerpo, su cadáver. Entonces, propiamente hablando, no es un hombre el alma separada, ya que el alma no contiene por sí sola una persona humana completa. Para que sea persona completa tiene que estar el alma y el cuerpo, pero con el alma se va el yo, la conciencia, el conocimiento, todo eso, ahí está, fundamentalmente está en el alma todo eso. Mi yo no desaparece, yo sigo siendo consciente absolutamente, aunque yo sé que no soy persona completa porque me falta el cuerpo, pero soy consciente, conozco, veo, amo, realizo actividades, como ya lo vamos a ver, el alma separada. Para que haya hombre o persona humana es menester que se junten en unión sustancial el alma y el cuerpo, de vuelta. La glorificación en el cielo o la condenación en el infierno del cuerpo no será sino una derivación o consecuencia de la glorificación o condenación del alma. Donde esté el alma estará el cuerpo. Bien, vamos por último a hablar de la causa final de la muerte. No tiene propiamente un fin, como tampoco había una causa eficiente. ¿Se acuerdan que dijimos propiamente no? Ambas son causas extrínsecas, la eficiente y la final. Siendo la muerte una privación, no tiene en sí mismo, propiamente hablando, una causa final. ¿Cuál es la causa final del agujero del queso? Ni uno, simplemente no hubo queso porque ahí falló algo. Pero no tiene una finalidad la carencia de queso. Entonces, pero sí podemos considerar como finalidades de la muerte los efectos inmediatos. Por ejemplo, el primer efecto de la muerte con relación al cuerpo es la reducción paulatina al polvo de la tierra. Cuidados debidos a los muertos. Acá van a entrar algunas cosas muy importantes para que sepamos como religiosos o católicos, también para los laicos. Cuidado debido a los muertos, porque es el primer efecto, la descomposición. Si el moribundo tiene derecho a todos nuestros cuidados, la muerte lo reclama en absoluto. No se trata sin duda solo de un cadáver abandonado,
pronto a los gusanos y la destrucción, sino también del que fue receptáculo de un alma inmortal, que durante la vida estuvo íntimamente unido a ella, que participó de sus pecados como de sus méritos, que fue templo del Espíritu Santo y a la cual Dios le asociará en el día de sus inexorables juicios. Un católico jamás debería abandonar un cadáver sin preocuparse de su sepultura, porque fue sagrario del Espíritu Santo. Por tanto, hablamos de enterrar los cadáveres, el entierro del cadáver. El Código de Derecho Canónico anterior, el nuevo llegó en el 1979 con Juan Pablo II, pero el anterior, hasta el 79, reprobaba la incineración, quemar un cuerpo, en el horno crematorio, lo condenaba, eso no se podía hacer. Y negando la sepultura eclesiástica a los que hubiesen dejado dispuesta la cremación. El que moría diciendo yo quiero que me cremen, no le podían hacer misa de cuerpo presente. ¿Para qué? Para indicar que eso no está bien. Sin embargo, últimamente ha suavizado la Iglesia esta disciplina en el sentido de que únicamente incurren en esta pena los que hubieran ordenado la cremación de su cadáver por negar los dogmas cristianos. El que lo hace en ese sentido peca y no se le puede dar misa de cuerpo presente porque la persona indicó que quería hacer eso para negar la resurrección, obvio que no lo puede hacer. Se rezará en privado por ellos, pero no lo podemos hacer público porque damos mal ejemplo, ¿no? Entonces, se puede cremar en algunos casos que se justifiquen, sí, siempre y cuando no sea para realizar un acto contrario a lo que enseñó Cristo o lo que enseña la Iglesia. La cremación, voy a leer algunas cositas aquí. Esto no está en rollo marín, esto lo puse aparte, pero que creo que es importante. Sobre la cremación, es decir, quemar el cuerpo del difunto para reducirlo a cenizas, la Iglesia Católica ya había hablado en el año 1963 con la instrucción Piam et Constantem del 5 de julio de 1963. El entonces Santo Oficio estableció en resumen lo siguiente. La Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos, pero agregó que la ceremonia no es contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural. La cremación, no es contraria a ninguna verdad natural o sobre. El hecho mismo de cremar no va contra un dogma, el hecho mismo de la cremación. Por tanto, estableció que no se les negaran los sacramentos y los funerales a los que habían sido solicitados ser cremados, siempre que el motivo de la cremación no sea la negación de los dogmas cristianos por odio contra la religión católica. Aceptar la cremación en disciplina eclesiástica se materializó en el Código de Derecho Canónico de 1983, yo dije 79, en 83 cambió el código. Desde entonces la cremación en toda Europa se ha incrementado notablemente y también aquí. El problema vuelve a surgir cuando se entregan las cenizas. ¿Dónde ponerlas? ¿Qué hacer con ellas? Un católico. Por eso surge este otro documento, Ad Resurgendum cum Christo, hacia la resurrección con Cristo, presentada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 25 de octubre del 2016, hace 5 años. Esto es lo último. Este documento de la Santa Sede surge entonces porque se han propagado nuevas ideas en desacuerdo con la fe de la Iglesia. Este es el fin del documento, las nuevas ideas en desacuerdo con la fe. Y por eso recomienda este documento último insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados, porque siempre fue y será que la inhumación, es decir, enterrar el cuerpo como tradicionalmente se ha hecho siempre, inhumar,
es en primer lugar la forma más adecuada para expresar la fe y la esperanza de la resurrección corporal, porque enterrados los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne, y porque mediante el bautismo se han convertido en templos del Espíritu Santo. Por eso dice el documento que, siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Nos recuerda que Tobías, el justo, es elogiado por los méritos adquiridos ante Dios. Acá Dios salió con minúscula, por favor, otro error, que lo corrige. Adquirido por Dios por haber sepultado a los muertos, y la Iglesia considera la sepultura de los muertos como una obra de misericordia corporal. La sepultura, nos dice el documento, favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por parte de los familiares y de toda la comunidad cristiana, y la veneración de los mártires y santos. De esta manera, ha custodiado la comunión entre los vivos y los difuntos. Nos dice el documento que además la sepultura en los cementerios u otros lugares sagrados responde a la compasión y respeto debidos a los cuerpos que mediante el bautismo se han convertido en templo del Espíritu Santo, es decir, siguen siendo sagrarios que volverán a ser habitados en la resurrección final. ¿Qué es lo que no se debe hacer nunca? Y las desventajas que pone la Iglesia en la cremación. No se permiten actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos, que más que nada son de la nueva era. Por ejemplo, anulación definitiva de la persona, con esa intención de anularla, que no quiero tener más recuerdos de esta persona. Eso no se puede hacer con ese sentido. Como un momento de fusión con la madre naturaleza o con el universo, que se mezcle con la Pachamama o el universo, no, tampoco. Como una etapa en el proceso de reencarnación, tampoco, para que se reencarne en otra cosa. O como liberación definitiva de la prisión del cuerpo, como si fuera algo malo, que el alma se quedó por fin sin cuerpo, por fin ya quedó liberada, tampoco. Lo que no está permitido, no debe conservarse las cenizas en las casas, eso está prohibido por la Iglesia, sino en un lugar sagrado como el cementerio, una iglesia o un lugar especial dedicado a colocar las cenizas, un lugar de culto. Yo quería hacer aquí, en el lugar de colocar cenizas, pero yo con eso tengo miedo que yo incentive la cremación. Entonces mi idea era que la gente no tenga la ceniza como nos estamos enterando que tienen en sus casas y que esté en un lugar santo, pero si yo hago eso voy a incentivar, por tanto no va a ser así. Vamos a colocar directamente la reducción, es decir, los huesitos juntitos cuando saca del cementerio, que ya los reduce un poquito nada más. Ahí. ¿Los huesitos sí se pueden tener en la casa? No, tampoco, hermanita. Y el cadáver tampoco. Ay. Y la cuestión en cuanto a la liturgia de Oriente, que tienen algunos restos en la, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los cráneos en sus celdas o algo así. Hay razones espirituales que con esa razón espiritual algunos tienen una calavera ahí, no es recomendable, yo creo. Y que además estamos hablando de la Iglesia latina, que rige para la Iglesia latina, digamos, no oriental. No sé cómo será el Código de Derecho Canónico Oriental ahí en esos puntos, ¿no? De lo contrario, si lo dejamos en las casas, está el riesgo de dejar de rezar por los difuntos
El olvido de ellos, la falta de respeto, malos tratos, como también con el paso del tiempo usarlo como prácticas inconvenientes o supersticiosas. Segundo, por tanto, no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar, solo está permitido en casos de graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales del carácter local. En este caso de excepción, debe contar con la autorización del ordinario del lugar. El obispo o el que hace las veces de obispo debe autorizar que uno tenga, por algún motivo justificable, en su casa las cenizas. No debe ser una práctica ordinaria y habitual, sino transitoria, por algún momento, no sé, no consigo un lugar, solo excepcional. No está tampoco permitido la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma. Tampoco está permitido convertir las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos, en los anillos que le ponen un poquito de ceniza para que todos los familiares tengan la ceniza de su papá o su... Sí, se hace. Entonces todo eso está prohibido. Y termina con una severa prohibición que todo católico, para todo católico, dice así: si un difunto hubiera pedido ser cremado o que se dispersen sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se haya hecho o no como pidió el difunto, se le ha de negar las exequias, de acuerdo con las normas del derecho. No se le puede hacer misa de cuerpo presente. Razones por las que la Iglesia prefiere que no se hagan las cremaciones. La cremación del cadáver ofende los sentimientos de piedad para con el ser querido. Eso es una de las razones. Atenta contra el sentido y el espíritu cristiano, que ha visto siempre en el cementerio el campo santo, donde se siembra el cuerpo corruptible del cristiano para resucitar después incorruptible e inmortal, como dice San Pablo. Es una especie de profanación del cadáver que se retuerce y grita horriblemente y se agita, horriblemente durante la combustión, como si estuviera todavía animado. Ustedes saben, yo nunca vi ni quisiera ver, pero si uno pone un cadáver y lo quema, se retuerce todo, todo como si estuviera vivo, luchando porque son los músculos, los tendones, y es muy feo ver eso. Sí, tienen que mirar. Por eso le hacen ver que es testigo, sí. Para que le den la... Entonces, ¿qué más pone la Iglesia por razón de conveniencia? Es un atentado contra los sentimientos de la piedad familiar también. Y Monseñor Frepel, ante la Cámara Francesa en 1884, decía, ante este tema que se proponía de la cremación, decía así él: someterse uno por sí mismo o permitir que otros nos sometan a una operación cuyo fin es hacer desaparecer lo antes posible y de modo más completo los restos mortales de las personas que nos fueron más queridas en la vida, y eso en el mismo día de los funerales y en medio de las lágrimas de toda la familia, es un acto de salvaje barbarie que repugna a cuanto hay de más noble y elevado en el alma humana. Las ventajas ahora de la práctica tradicional de la inhumación de los cadáveres. Inhumar significa meter debajo de tierra. Inhumus. Nos recuerda que la muerte del cuerpo no es definitiva y eterna, sino puramente transitoria y provisional. En realidad los muertos están dormidos, entre comillas, ¿no? Como sugiere la propia palabra cementerio, del griego koimeterion, dormitorio, lugar de descanso o reposo. Los cementerios católicos llenos de cruces, de capillas riquísimas, de mausoleos espléndidos. Rezamos después, ¿no? Sí, rezamos después al final. Las lápidas funerarias con epitafios cargados de esperanza, embellecidos por los cipreses que se levantan. Bueno, ahí ya viene toda la parte nostálgica, pero sí es importante esas frases que se ponen, que la gente pasa, los lee, rezan en el cementerio, ven las cruces, uno va rezando.
La tierra bendita que a la sombra de la Santa Cruz guarda los restos mortales de nuestros seres queridos es el lugar de cita de toda la familia cristiana, que en ciertos días al caer de la tarde se postra ante aquella tumba y eleva hacia el cielo una oración ferviente por el eterno descanso del alma querida que se fue, las flores que se le llevan piadosamente también para recordarles, para uno que piensa en un difunto, de alguna manera está orando por él. Ora por él. Tiene razones higiénicas muy buenas ya que es natural. Esto se lo voy a leer, que es muy interesante lo que dice el doctor Mantegazza, que estudió todo este tema de la inhumación. Dice así, escribió: la pequeñísima parte de oxígeno que está en contacto con el cadáver humano en la inhumación, se hace descomponer de un modo especialísimo y con frecuencia lo transforma profundamente sin que emane olor ninguno, como ocurre cuando ha lugar la saponificación. ¿Qué es eso? Dice la saponificación, también conocida como una hidrólisis de éter, no sé si es éster, el medio básico es un proceso químico por el cual un cuerpo graso unido a una base y agua da como resultado jabón y glicerina. Se llaman jabones a las sales sólidas y potásicas derivadas de los ácidos grasos. Son susceptibles de saponificación todas aquellas sustancias que en su estructura molecular contienen restos de ácidos grasos y son sustancias naturales a las que llamamos lípidos saponificables. Los lípidos saponificables más abundantes en la naturaleza son las grasas neutras o glicéridos. Se transforma en jabón. Eso hacen Los nazis quemaban para hacer jabón. Pero esto es un proceso natural que no produce, o sea, a ver, sigo leyendo. Un espesor de pocos centímetros de tierra es uno de los más poderosos desinfectantes y aisladores de los cuerpos en putrefacción. Y un poco de arcilla es suficiente para hacer inocuo en torno suyo un estercolero que contiene más materia orgánica en descomposición que un campo sembrado y profundidad de miles de cadáveres humanos. Así que la misma tierra, mire cómo Dios tiene todo previsto, la misma tierra es un lugar higiénico para poner un cadáver. Es higiénico, por eso se entierran los animalitos muertos también. Enseguida se hace un proceso químico que no produce pestilencia y no infecta ni... Bueno, eso simplemente para que sepan que es algo natural, eso. El cristiano, a semejanza de nuestro Señor, debe descender al sepulcro para asemejarse después a Él en la gloria de la resurrección. Bien. Ahora vamos a ver los efectos de la muerte con relación al alma. ¿Preguntas? Sí, tengo una duda. Cuando leemos el Antiguo Testamento, se ve que antes vivían 300 años o hasta más. ¿Eso de qué depende? ¿O es porque antes había menos pecado? ¿El vivir tantos años? Ajá. Eso lo vemos, eso se ve en la Sagrada Escritura, ya lo hemos visto. La conexión con los primeros padres, fíjense que hay opinión de los padres de la Iglesia que dicen que con el paso del tiempo, el pecado original fue haciendo mella cada vez más con el paso del tiempo. Y si se empieza... Entonces, algunos piensan que justamente porque estaba tan unido a la inmortalidad, la vida del hombre se fue acortando de a poquitito. Eso opinan algunos, ¿no? Otros opinan que el cuento de el contar los años era distinto. Algunos piensan eso, otra teoría. Lo que sí sabemos es que eso se modifica, porque al principio de este siglo, o mediados del siglo pasado, por decir así, o hace 2 siglos atrás, la gente vivía promedio 40 años. Ahora el promedio es 70, 75.
O sea que se modifica eso, es modificable. Hay factores que modifican eso. Es decir, que se ha duplicado la vida del hombre en la Tierra, desde que se conoce que el promedio era 40. No sé cómo habrá sido más atrás, que no se tienen datos, ¿verdad? Pero yo creo que datos se pueden tener todavía. Pero bueno, porque ahora están viviendo más la medicina, ahí se conoce mucho más cómo defenderse de las enfermedades, como muchas cosas científicas que ayudan también, ¿no? Y las papas fritas, ¿no? La comida chatarra, sí. Recuerdo que estamos hablando de la muerte aquí, ¿eh? Sí. En Religión Demostrada creo que también habla de que era una forma de que vivieran más para seguir dando a conocer más la enseñanza que ellos tenían, para irla transmitiendo. Sí, lo que se sabe, lo que se piensa también, que los hijos de Adán y Eva, que no eran solamente Abel y Caín como la gente cree, dice, ¿y cómo se propagaron dos? Uno mató al otro, ¿y cómo se propagó? No, tuvieron muchos hijos y vivieron muchos años. 600, 700, muchos años. Imagínense la cantidad de hijos. Y al principio se unían como hermanos, o sea, estaba en la naturaleza. Ahora no se puede porque eso se degenera la naturaleza, o sea, pueden salir enfermos, todo. ¿Pero por qué? Porque al principio Dios permite eso, está previsto en la naturaleza eso, ¿eh? Hasta que se da la mezcla suficiente, después se va perdiendo esas virtualidades del inicio, ¿eh? Pero recuerden que Caín, cuando mató a Abel, dijo, y si ahora voy errante por ahí y alguien me ve, me mata, ¿eh? Entonces pareciera que no eran los primeros hijos de Adán y Eva, se habrá habido otros antes también, pero eran ellos los representantes, porque de toda una familia estaban, fíjense que también los hijos de Abraham, los de Isaac, están los que heredan los que heredan las promesas, o sea, se sigue siempre una línea, no es que se siga la línea de todos, sino que se toman algunos personajes, en este caso Abel y Caín, en comportamientos distintos, uno grato a Dios, otro no, para mostrar también pedagógicamente cómo Dios le agrada ciertas ofrendas y ciertas ofrendas no. Entonces, si uno saca la cuenta, si una persona tiene 12 hijos o 15, los hijos de esos hijos, si ustedes sacan la cuenta, se multiplica rapidísimo, rapidísimo. Si cada uno tiene 12 hijos, si tiene 12, cada uno tiene 12, estamos hablando a la potencia, 12 por 12 por 12, se va. El número se dispara rapidísimo. Y si viven tantos años, podrían tener hasta 50, 60 hijos. Y a su vez 60 por 60, imagínense. ¿Cuánto es 60 por 60? 260. Por. Bueno. Efectos de la muerte en relación al alma. Conclusión, vamos a explicar la conclusión que vamos a leer aquí. Con la muerte del cuerpo termina, o la disolución del cuerpo termina para el alma el tiempo de prueba o estado de viador, ya sale de este mundo y penetra para siempre en el estado de término, donde ya no puede merecer ni pecar, ni una de las dos cosas. Una vez que sale, queda fija la voluntad donde está. Eso recuerden siempre, que es inamovible eso. Hermanito, ¿tienes algo para...? Adelante. Sí, padre, era una pregunta que tenía, un caso de un niño de parálisis cerebral en silla de ruedas, 38 años, murió a los 38 años, la familia lo quería mucho y lo cremaron. Pero el niño, pues en realidad, pues no tenía pecado, porque pecados mortales toda la vida, pues tuvo inocencia y le dan la comunión. Pero la mamá tuvo mucho apego de él y lo hicieron cremar. Las cenizas creo que la tienen en la casa.
Entonces, pues por ignorancia, digo yo, pues lo hacen sin saber que es pecado. En ese caso, ¿afecta? La pregunta es si afecta el descanso del alma del niño. No tiene nada que ver. Es decir, si a mí se me sale la uña y alguien me empieza a martillar, o sea, es cadáver. No afecta al alma para nada, ¿eh? No tiene nada que ver. Y si lo hacen por ignorancia no hay pecado, pero hay que ayudar a las personas a que oren y que se lo pongan en un lugar digno, ¿eh? Hay que ayudarle a las personas eso. Y no afecta para nada, porque queda el alma al salirse del cuerpo ya no tiene nada que ver con este cuerpo, por ahora no tiene nada que ver, porque se desintegró, ya no le sirve, no es como la uña que se sale. No me va a afectar a mí si alguien toma mi uña y la empieza a tocar, golpear, hacer lo que quiera. Lo mismo en todo el cuerpo cuando sale el alma, ¿no? Esta conclusión, para la mayor parte de los teólogos, es de fe divina y católica implícitamente definida. Acá hay que poner en los apuntes la página 53. Errores contrarios, y empezamos, los partidarios de la mente psicosis. Yo me olvidé de poner errores ahí. Errores contrarios a esta enseñanza que acabamos de decir. Que una vez que sale el alma ya dejó de estar en el estado de viador, ya no tiene retroceso. Algunas enseñanzas erróneas que hoy día se meten en la Iglesia Católica, por eso se las vamos a leer. Los partidarios de la metempsicosis, que es la teoría de la transmigración de las almas de unos cuerpos a otros, que se pasan de un cuerpo a otro, de hombres o animales e incluso plantas, minerales, según sus méritos o demérito. Esta teoría, francamente herética, parece tener su origen en la India. Pasó del brahmanismo al budismo y de allí pasa a Grecia, donde fue defendida por Pitágoras, Empédocles y Platón, de quienes la aprendieron a su vez Plotino y los neoplatónicos. Antigua la idea esta. En el siglo XVIII comenzó a propagarse en Occidente y todavía hoy, sobre todo hoy con la nueva era, la defienden los espiritistas y sobre todo los teósofos. Esta aberración recibe también los nombres de palingénesis o nuevos nacimientos o de metensomatosis o nuevas reencarnaciones. Todo esto lo propaga la nueva era también, son errores, herejías, ¿verdad? También los defensores de la amnistía final, incluso para los demonios y condenados, que va a llegar un momento que Dios va a decir, bueno, a ver, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos condenados hay? Demonios hay tantos y almas hay tantas. Bueno, vamos a darle otra posibilidad, o una nueva posibilidad. Esta herejía, expresamente condenada por la Iglesia, fue defendida por Orígenes, que es un padre de la Iglesia, no es santo, pero tiene cosas muy importantes, tiene una autoridad enorme. Por esa autoridad muchos le siguieron, opinando, porque antes no estaba definido nada sobre eso. Entonces puede haber algún padre de la Iglesia santo que siguió esa idea porque todavía la Iglesia no había definido nada, eran opiniones. Orígenes empezó con esto y algunos de sus discípulos, y con ciertas atenuaciones y salvedades, parece que la enseñaron también algunos padres, tales como Dídimo el Ciego de Alejandría, no es santo, pero Clemente de Alejandría sí, San Clemente de Alejandría, San Gregorio Niceno y otros. Ahí yo le pondría San Clemente, también que me faltó. Pero es porque en ese momento no había ninguna definición. Estaban pensando, no sería que tal vez como posibilidad, pero la Iglesia ya definió que eso no es así. Johann Baptista Hirscher, alemán, teólogo, moralista católico alemán del siglo XIX, enseña, y esto también se mete hoy día, que además de los pecados plenamente mortales, procedentes de la obstinación y
protervia, que serán castigados con el infierno eterno, se dan otros pecados suficientemente mortales para ir el alma al infierno, pero tan solo para ser sometida en él a una cierta prueba, que le dará ocasión de arrepentirse y salvarse de obstinarse en el mal y condenarse definitivamente. Esta teoría no puede compaginarse naturalmente con el dogma católico de la eternidad de las penas del infierno. Entonces dice que hay ciertos pecados mortales que solo un tiempito en el infierno podrían servir, nada más después se sale, en fin. Bueno, vamos a hacer, acá hay una nota aclaratoria que dice que solo afecta a los que han llegado a su término definitivo y eterno, o sea, a los que han ingresado en el cielo y en el infierno. No vamos a hablar ahora de las almas del purgatorio, sino vamos a hablar del alma que se condenó o se salvó simplemente. No vamos a hablar de las del purgatorio todavía. Para hacerlo más simple, eso, la nota aclaratoria quiere decir eso. Sagrada Escritura. Ya encontramos en el Antiguo Testamento insinuaciones sobre que si sale el alma y se va al cielo ya nunca más sale de ahí, o si va al infierno nunca más sale de ahí, siempre está ahí, estable, no vuelve a la tierra, no vuelve a meterse a la tierra, a llevar vida de viador. Gracias, madre. Si el árbol cae al mediodía o al norte, allí quedará. Habla en relación a las almas. En el Nuevo Testamento murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado en el infierno. Además, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran atravesar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco pasar de ahí a nosotros. Otro texto. Pero mientras fueron a comprarlo, llegó el esposo, la hora de la muerte, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Llegaron más tarde las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, que no sabéis el día ni la hora. Donde ya se cerró la puerta, no hay posibilidad. Bueno, y otros textos. Los padres de la Iglesia, en general, entendieron y enseñaron correctamente esto. También el magisterio de la Iglesia no deja lugar alguno. Ponemos tres enseñanzas. El Papa Vigilio contra Orígenes, cuando Orígenes enseñó esto: si alguno dice o siente que el suplicio de los demonios y de los hombres es temporal y que tendrá fin algún día, verificándose la restitución y reintegración de los demonios y de los hombres impíos, sea anatema. Basta una definición, pero ponemos tres. El Papa Benedicto XII: definimos que las almas de todos los santos que salieron de este mundo inmediatamente después de la muerte y de su purificación están y estarán en el cielo y poseen la vida eterna. Definimos también que las almas de los que mueren en actual pecado mortal inmediatamente después de la muerte descienden al infierno. El Papa León X condenó la siguiente proposición de Lutero: las almas del purgatorio no están ciertas de su salvación, al menos no todas, y no está probado por la Sagrada Escritura ni por razones teológicas que no puedan merecer ya más ni aumentar en la caridad. Habla de las almas del purgatorio, eso no es correcto. La razón es porque con la muerte se termina de ser viador y de merecer, se termina la prueba de la cual todos los hombres estamos sometidos. Hasta aquí, como dice en la página 56, terminan las 4 causas que hemos estudiado. Y ahora vamos a leer y ver las propiedades de la muerte que son comunes para todos. Por ejemplo, la unicidad, la universalidad de la muerte que va a tocar a todo, y vamos a plantearnos qué pasa con Enoc, con Elías que fue arrebatado, con el cuerpo de Moisés que no se encuentra, si puede haber alguien que no pase por la muerte, el tema de la Virgen María y su muerte o dormición.
La unicidad significa que nos une la muerte, nos une a todos el mismo destino y que toca a todos la universalidad y muchas cosas que se van a derivar de acá, que son muy importantes que las conozcamos, como también las cuestiones complementarias de la muerte, el cuidado de los moribundos, la unción de los enfermos, la confesión, un poquito las indulgencias que se pueden aplicar en el momento de la muerte, qué significa la recomendación del alma, quién puede hacer recomendación del alma, qué hago cuando me encuentro con un moribundo, la muerte aparente y la muerte real. Cómo prepararnos para la muerte, cómo vivir mejor para que no me sorprenda la muerte. Esas cositas las vamos a ver el próximo lunes y vamos a acabar con el tema de la muerte el próximo lunes y comenzaríamos con el juicio particular. Ahora, el próximo lunes, cuando yo termine el tema de la muerte, seguiré con el juicio particular, pero vamos a rendir exámenes del tema hasta la muerte incluido, un primer parcial. Que mientras siga yo dando clase los lunes, vamos a dar 2 semanitas, no sé, lo verá la Madre Consolata cuándo, y van a rendir la primera partecita. Porque con eso me voy a asegurar de que todo lo que yo vaya diciendo después está bien visto, porque son los principios que vamos a usar para lo que viene después, sobre todo la parte filosófica. El alma es espiritual, el alma es inmortal, separación del alma y del cuerpo, la muerte, un poquito el tiempo, el Evo, la eternidad, cómo se comporta el alma separada con relación a Dios, a los ángeles, a las otras almas, con la gente de la tierra, en fin. Acá tienen ustedes un programa que hice, teniendo en cuenta todos los títulos, resumidamente, tienen ustedes también el programita, así que con eso en la mano, es muy simple estudiar, porque van estudiando, con el lápiz pueden poner algunas ideas al lado, que les pueda ayudar un poquitito, después lo borran en el examen, es solo para cuando van repasando. Yo hacía así, o me la volvía a poner con más espacio, todo lo que iba a rendir, lo ponía así en 3 hojas, supongamos, dejaba espacio, y con un lapicito chiquito voy poniendo las ideas que yo leo de cada título. Entonces, una vez que termino de estudiar todo, me quedo con esas 3 hojas y voy viendo solo lo principal, los titulitos, repasando, y ahí me queda toda una visión mucho más completa. La metodología de estudio es importante que la sepan emplear. ¿Cuánto falta para que suene, Madre? Faltan 15. Bueno, yo, si no hay ninguna pregunta, dejo hasta acá, porque hasta acá preparé. No me gusta hablar de lo que no volví a repasar a fondo. O si quieren, sí podemos ver algo, porque no es difícil. Pero, ¿hay alguna pregunta? Bueno, unicidad de la muerte. Voy a seguir entonces el poquito que falta. Conclusión. Siempre hay una conclusión, que es la idea que yo tengo que desarrollar. Conclusión. De ley ordinaria, la muerte es única para cada uno de los hombres. A ver, la conclusión comienza diciendo, de ley ordinaria. Ay, que parece que puede haber alguna otra cosa. Decimos así porque consta expresamente en la Sagrada Escritura que algunos muertos fueron resucitados milagrosamente para volver a morir más tarde. Se muere una sola vez, de ley ordinaria. La unicidad de la muerte es una. No son 2 muertes, 3, 5, 10. También. Recordando el caso de Lázaro, y el hecho se ha repetido varias veces también en las vidas de los santos, pero estos hechos tienen siempre un carácter del todo extraordinario y excepcional que viene a confirmar la ley general que acabamos de enunciar. Lo afirma así la Sagrada Escritura diciendo, Hebreos 9, 27, 28, y por cuanto a los hombres les está establecido morir una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, que se ofreció una sola vez para soportar los pecados de todos, por segunda vez aparecerá
sin pecado, a los que le esperan para recibir la salvación, la salud. También lo confirma la experiencia diaria, universal. Vemos que los verdaderos muertos no resucitan jamás, a no ser que intervenga un milagro realizado por Dios por alguno de los fines providenciales, como ejemplo para probar su divinidad y lo divino de su misión, como en el caso de Lázaro, o la santidad y misión divina de alguno de los siervos, Elías, que resucitó un niño, ¿no? Eliseo, para estupefacción o bien espiritual de las almas también, como en las resurrecciones realizadas por San Pedro, San Pablo. Estos milagros, como del todo extraordinarios, excepcionales que son, no comprometen en nada la ley general que establece la muerte única para el común de las personas. En otro lugar veremos lo que hay que pensar de la primera muerte de estos resucitados milagrosamente. Después lo vamos a ver eso. ¿Qué pasó con Lázaro? Con su alma. Se murió y ¿qué pasó? Como si el alma se hubiera ido al seno de Abraham, hubiera sido llamado para volver, porque todavía no estaba abierto el cielo. Cristo no había muerto y resucitado. No obstante, lo que se piensa es que está suspendida el alma, porque Dios tiene previsto hacerla volver a la vida. Está suspendida, no tiene todavía destino eterno. Hay algunos casos, porque me lo van a preguntar seguro, y si no los laicos, porque uno dijo acá que de hecho no sucede que alguien, no es natural que vuelva a la vida alguien, y se ha encontrado casos de algunos féretros que cuando se les abre, la persona muerta está dada vuelta, está arañada, está en otra posición y se ha descubierto que se lo ha enterrado vivo por alguna enfermedad, la catalepsia sobre todo, que no se respira. Pero para evitar estas cosas la Iglesia siempre pide que se vele el cadáver, la velación. Antes eran 3 días para asegurarse. Ahora son 24 horas mínimo, creo. Pero también podemos hablar de algunos casos donde los médicos dicen que hubo muerte clínica y empezó a revivir. ¿Lo revivió el médico o qué? Porque naturalmente pareciera que no. Bueno, conclusión, si no lo hizo el Señor extraordinariamente, la persona entonces no murió realmente, aunque los médicos constaten muerte clínica. ¿Qué es muerte clínica? Muerte cerebral. Pero parece, porque ya está demostrado, que ha habido casos con muerte cerebral que vuelven a funcionar. Parece que no es la muerte cerebral lo último que la medicina pensaba como más seguro para la muerte, porque ha habido casos de muerte cerebral que comenzaron a funcionar de vuelta. O porque Dios concedió un milagro, eso no lo sabrán nunca los científicos, o porque naturalmente la muerte clínica no es suficiente para saber. Lo más seguro es cuando inicia la putrefacción, cuando empieza a sentirse la descomposición, eso seguro está muerto. Cuando no usa desodorante, digamos. Esa es la única prueba fehaciente de cuándo es la muerte segura. Universalidad. Es un hecho universal la muerte, a todos pasan por la muerte. Y la conclusión dice así: todos los hombres procedentes de Adán por vía de generación natural están condenados a morir, todos. En la Sagrada Escritura, el apóstol San Pablo declara expresamente que la ley de morir impuesta por Dios al primer hombre en castigo de su pecado afecta a todos los hombres. Lo dice él, lo dice así en Romanos 5:12. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. ¿Y María y Jesús?
Después lo vamos a ver. Ellos no tenían pecado ni personal, actual, ni original, ni venial ni mortal. Por cuanto a los hombres les está establecido morir una sola vez y después de esto viene el juicio. Lo dice Hebreos 9:27. La razón teológica señala dos argumentos muy sencillos. La muerte es efecto del pecado original, como consta en la Escritura. Luego, todos los nacidos en pecado original tienen que morir. Segundo, la corruptibilidad del cuerpo humano, formado de elementos contrarios que tienden a destruirse, tiene que desembocar tarde o temprano en la muerte natural, a no ser que un privilegio gratuito de Dios venga a impedirlo milagrosamente. Ahora bien, ese privilegio se perdió para siempre, lo que es la inmortalidad que Dios concedió como un don, y no se recuperará jamás en esta vida. Luego todos los hombres están de suyo condenados a morir. Otra conclusión: es posible que la ley general de morir sufra de hecho algunas excepciones. A ver este tema. Es posible, no dice que es seguro, que la ley general de morir sufra de hecho algunas excepciones. Todavía falta para que, si el caso de Elías y Enoc viene un poquito después. Esta conclusión se apoya en la afirmación contenida en el símbolo de la fe que anuncia la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos, para juzgar a vivos y muertos. Pero su principal fundamento, ya que esa afirmación del símbolo se presta a muy diversas interpretaciones, estriba en unos textos de San Pablo que parecen afirmarlo en los siguientes textos. ¿Se acuerdan que San Pablo dice: los que quedemos vivos cuando venga el Señor, no moriremos, seremos transformados? Uy, qué problema se arma aquí. Vamos a analizar esto. Lo voy a leer. El texto es de la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 18. Esto os decimos como palabra del Señor, que nosotros, los vivos, los que quedamos para la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron, pues el mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, primero. Después nosotros, los vivos, los que quedamos, resucitaremos. Ah, pero ¿cómo resucitaremos? Los vivos tienen que morir primero, si no, ¿cómo vas a resucitar? Van a ver que hay una interpretación correcta, o sea, está hablando, bueno, ya van a ver. Junto con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Pues realmente mientras moramos en esta tienda, dice San Pablo a 2 Corintios, gemimos oprimidos, por cuanto no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida. Y sigue diciendo: voy a declararos un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En este último texto, si lo vemos en la Neo-Vulgata, dice así. Esto no lo pone Rollo Marín. Yo me puse a mirar la Neo-Vulgata y digo, acá hay algo que no va. Y entonces puse esto porque, bueno, fíjese lo que dice la Neo-Vulgata. Non omnes quidem dormiemus, sed omnes immutavimur. Por tanto, la traducción que pusimos en el español es exacta. Esto que acabamos de leer, voy a declararos un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es correcta la traducción, así se debe traducir. Estamos viendo este tema de Rollo Marín escrito en el año 1965. Aún no había salido la Neo-Vulgata, se manejaban con la Vetero-Vulgata o simplemente hablando la Vulgata. Resulta que en la antigua Vulgata no se utilizaron bien las palabras del original griego,
y por eso estaba cambiado el sentido, impreciso. La Neo-Vulgata ahora tradujo correctamente esos textos del griego original y desapareció el problema. La antigua Vulgata tradujo así: omnes quidem resurgemus sed non omnes immutavimur, y se traduce al castellano de la siguiente manera, que era lo que siempre leían: todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Está raro. La traducción de la Neo-Vulgata, como arriba indicamos, sería: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Con lo que se termina la discusión. Todos seremos transformados. Sí, es lo que siempre enseñó la Iglesia, pero el tema es cómo interpretar que no todos dormiremos. No estaría mal doctrinalmente interpretar que los que estén vivos no morirán, sino que directamente serán transformados en cuerpos glorificados sin pasar por la muerte. Santo Tomás lo deja como posibilidad, hay que corregir ahí, lo deja como posibilidad, pero se inclina por lo contrario, que todos moriremos. Explicaremos esto ahora, a continuación. Es decir, ¿qué se necesita hacer para morir? Que salga el alma y vuelva a meterse. Con que salga y se vuelva a meter, ya está. Ya murió y resucitó. No necesita esperar nada. ¿Qué vas a esperar si ya se vino la segunda venida? Los que están vivos cuando llega, ¿qué van a esperar? Si se está dando la resurrección, ¿qué pasa con tu cuerpo? Se sale y entra, y entras a un cuerpo glorificado. Sales y entras. Pero se necesita salir porque la gloria del alma glorifica el cuerpo también. Redunda. ¿Preguntas? ¿Hay una pregunta por ahí? Pero entonces la corrupción del cuerpo ya no se daría en esos que inmediatamente... Y los que están vivos no, porque si no pasa el tiempo, el mal olor y la descomposición no viene. Pero ¿no sería consecuencia del pecado la corrupción? Sí, pero la corrupción no necesariamente tiene que llegar hasta el mal olor, porque corrupción es simplemente que se empezó a desintegrar. Pero como está el Señor presente, digo, podría esperar 3 días si quieren para que salga mal olor, pero eso no lo tuvo Jesús ni María. Cuando se salió el alma de Jesús del cuerpo, no comenzó nada. No es que porque se metió antes de los 3 días no hubo corrupción. No hubo corrupción, no hubo síntomas, no hubo disgregación de elementos contrarios en el cuerpo por el cual él comenzara su cuerpo a podrirse. Tampoco el de María, porque no tenían el pecado original. Ahí está la diferencia. Pero la diferencia está en que puede salir y entrar, ni bien sale, instantáneamente comienza la desintegración, o sea, empieza la corrupción. No importa que no dure 3 días. Y entra el alma de vuelta y ya está. Entonces sí es consecuencia del pecado original.